Al igual que 1789, año en el que estalló la Revolución Francesa, 1917 forma parte de esas fechas históricas que toda persona que haya pasado por el sistema educativo debe conocer. Sin embargo, existen profundos desacuerdos en torno al significado de 1917, sobre todo porque en ese año ocurrieron dos revoluciones. En la Revolución de Febrero se derrocó a la monarquía y se abrió a un interregno de gobiernos mixtos, liberales y socialistas. Y estos vieron su fin con la Revolución de Octubre, donde el partido bolchevique de Lenin impuso una dictadura comunista y proclamó la revolución mundial contra el capitalismo y el imperialismo. Durante muchos años y de manera relativamente acrítica, la Revolución Rusa fue enseñada desde la versión de los vencedores, utilizando un marco teórico marxista y con una perspectiva bolchevique. Sin irnos muy atrás, en un reputado manual universitario, The Russian Revolution, publicado en 1982, Sheila Fitzpatrick afirma inequívocamente que el objetivo de Lenin durante la Revolución de Octubre era el derrocamiento de la burguesía por parte del proletariado. Esta resistencia al revisionismo en parte se dio porque los grandes críticos antisoviéticos de la Guerra Fría, sea George Orwell, Alexander Solzhenitsyn o Robert Conquest, enfocaron sus críticas en la época estalinista y no en los orígenes de la revolución. Sería recién Richard Pipes, en 1990, quien haría un extenso estudio revisionista de las dos revoluciones, contradiciendo directamente el relato defendido por la historiografía soviética. Y aunque en su momento muchos se mofaron del estudio de Pipes, acusándolo de imparcial por haber sido asesor de Reagan entre 1981 y 1982, nadie pudo ignorar su trabajo. Es fácil encontrar excusas para no atender a liberales como Pipes o tradicionalistas como Solzhenitsyn, pero la situación se pone incómoda cuando el revisionismo viene de la misma izquierda. Si recordamos que los bolcheviques eran un grupo minoritario que aniquiló el resto de facciones socialistas para consolidar su poder, no debería sorprendernos que en la misma izquierda revolucionaria encontremos duras críticas contra el relato soviético. En mis comentarios he leído gente sorprendida y escandalizada cuando, por ejemplo, hablo de la Revolución de Octubre como un golpe de Estado. Aunque yo tomo las acusaciones de reaccionario como un halago, creo que ignoran que un socialista o marxista podría decir lo mismo. Escuchar a Noam Chomsky, de tendencia marxista y anarquista, puede ser un ejercicio muy interesante. We should recognize what I think is true, I've written about it plenty myself, that the Bolshevik Revolution, so-called revolution, it was really a coup, was really a counter-revolution, which placed state power in the hands of a highly authoritarian, anti-socialist group, which within a couple of months had destroyed the factory councils, had destroyed the Soviets, had dismissed the Constituent Assembly because they knew they were going to lose, and had eliminated every popular movement, and had done exactly what Trotsky said, turned the country into a labor army under the control of the maximal leader. That was mid-1918. I mean, since then there hasn't been a shred of socialism in the Soviet Union. Now, of course, they called it socialism, but they also called it democracy. You know, they were people's democracies, the purest form of democracy. They were socialism. The left, the West, the big propaganda system in the world, of course, just laughed at the democracy part, but it loved the socialism part, because that's a way to defame socialism. So if you think that the fall of the Soviet Union is a blow to socialism, you ought to also think on the same grounds that it's a blow to democracy. After all, they call themselves democracies too, so why isn't it a blow to democracy? Makes as much sense. It's only when it gets filtered through the Western propaganda system that it's not a blow to democracy, but it is a blow to socialism. But, you know, there's absolutely no reason to play that game, whether you play it in dissent or in the nation or on the right or anywhere else. Expose it for the fraud that it is. His comment that the ideology is flawed. What ideology? The ideology of totalitarianism? Yeah, it's deeply flawed. I mean, they were the initial modern totalitarians. It's not, it has nothing to do with socialism. They destroyed socialism within weeks. You know, they didn't wait. By 1918, it was finished. And they knew it, you know, like it's not a secret. They knew it. I mean, in fact, Lenin, as soon as he sort of got grips of things after, he said, he moved to what he called state capitalism, which is what it was. It had nothing to do with socialism. Socialism, I mean, you can argue about what, there's no point arguing what the word means, but what it always meant at the core was that producers take control of production, you know,
working people take control of production, what's sometimes called industrial democracy. That was the absolute core of it. Well, you know, there was more socialism in Germany, in Western Europe, than there was in Russia. You know, Russia's about the most anti-socialist place you can imagine since 1918. Had wage labor, had super exploitation, had no element of workers' control or involvement or participation. And that's just pure, you know, what's it got to do with socialism? It's the exact opposite on every point. As I say, the West liked to call that socialism while laughing at the fact that they called themselves Democrats. But that's for purely propaganda reasons. I mean, unless you're committed to being part of the Western propaganda system, there's nothing to say about that issue of dissent except to laugh. Chomsky afirma que la Unión Soviética fue una tiranía miserable, que la Revolución de Octubre fue un golpe y que los bolcheviques fueron los iniciadores del totalitarismo moderno. No veo mayores controversias en estas declaraciones, aunque estoy seguro que les ha llamado la atención que Chomsky afirma que la Unión Soviética no tuvo nada que ver con el socialismo. Según su argumento, si tenemos en cuenta el concepto tradicional del socialismo, el control de los medios de producción por parte de los trabajadores, el golpe bolchevique, más que instaurar el socialismo, lo destruyó. En vez de profundizar la participación de los trabajadores en el aparato productivo, los bolcheviques esclavizaron a los trabajadores. The core notion of at least traditional socialism is that what you mentioned, that working people have to be in control of production and communities have to be in control of their own lives and so on. And you know, this goes. The Soviet Union is the exact opposite of that. Working people had no control over anything. They were virtual slaves. And the collapse of the Soviet Union is in fact a small victory for socialism, in my opinion. Eliminated one of the major barriers to it and should have been recognized as such. El punto es válido. Los bolcheviques efectivamente avanzaron sobre la Asamblea Constituyente, los consejos de fábrica, los soviets y los trabajadores que protestaron contra estas medidas. La rebelión de Kronstadt es ícono y ejemplo de cómo los trabajadores socialistas de Petrogrado fueron devorados por Trotsky cuando estos se manifestaron contra las contradicciones que señala Chomsky. Ahora, que la Unión Soviética no haya tenido nada que ver con el socialismo es una declaración que va a causar muchas controversias, y no solo con liberales o nacionalistas, sino con los mismos apologistas soviéticos. Desgranemos el argumento. Los sistemas teóricos como el socialismo o el liberalismo ¿se presentan en la práctica de manera absoluta y categórica? ¿Se aplican como un perfecto espejismo de la teoría? Si Chomsky afirma que en Alemania y el resto de Europa occidental había más socialismo que en la Unión Soviética, entonces podemos deducir que el socialismo no se aplica de manera absoluta y categórica, sino de manera gradual y relativa. Afirmar categóricamente que la Unión Soviética no fue socialista sería incoherente. No estamos hablando de un sistema binario. En todo caso, la interrogante sería ¿qué tan socialista fue la Unión Soviética? Y a diferencia de Chomsky, debemos hacer más matices. Los experimentos comunistas de comienzos de 1918 no es el comunismo de guerra que Lenin impuso en junio, ni es la nueva política económica que impuso en 1921, ni es el primer plan quinquenal de Stalin de 1928, y podemos seguir así hasta la perestroika de Gorbachov. Si Chomsky, haciendo un balance neto, considera que la Alemania ordoliberal de Erhard fue más socialista que la Unión Soviética, debería cuestionarse seriamente cambiarse de bando o crear desde cero un nuevo diccionario socialista. Si el verdadero socialismo es el respeto a la dignidad de los trabajadores y a que estos puedan crear comunidades sin dinero y sin propiedad privada de los medios de producción, lo que subyace al socialismo es la no coacción. Y esta formulación del socialismo no solo dejaría fuera a Lenin y a Trotsky, posiblemente también lo dejaría fuera Marx. Para no generar confusión, habría que utilizar otro término. Junto a Max Nettlau, podemos señalar la convergencia de distintos grupos socialistas y no socialistas hacia el principio de la libre asociación y el respeto a otras maneras de pensar la política económica.
Tenemos como ejemplo el anarquismo sin adjetivos de Fernando Tarrida de Mármol o de Ricardo Mella, el sintetismo de Fauré, el panarquismo de Paul-Émile Dupuy, el voluntarismo de Aubrey Herbert o el anarquismo sin etiquetas económicas adjuntas de Voltairine de Cleyre. No creo que Chomsky se tome a mal esta conclusión, porque él tiene una especial afinidad con el pensamiento del anarcosindicalista alemán Rudolf Rocker, quien también se autodeclaró anarquista sin adjetivos. Con respecto a qué tan socialista fue la Unión Soviética, en mi opinión, desde el golpe bolchevique hacia adelante, vemos una tendencia progresiva a abandonar los fundamentos y objetivos comunistas que se habían planteado en un principio. Algunos dirán junto a Trotsky que la revolución fue traicionada, que el desvío del gran proyecto comunista soviético ocurrió por cuestiones de lealtad. Y aunque esto puede tener cierta veracidad, sería increíblemente cobarde no cuestionarse si en realidad, más que traiciones o deslealtades, hay adaptaciones a un proyecto comunista que fracasó reiteradamente en lo teórico y/o en lo práctico. En la serie que tiene el canal sobre la Unión Soviética encontrarán información para juzgar por ustedes mismos. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.